Mi nombre es Tomás o Thomas Harris, algo así como el Dr. Jekyll o Mr. Hyde. Y soy poeta, escritor, a veces escribo ensayos. Y bueno, nací en La Serena, lo que no me hace serenense, más bien porque toda mi vida más importante, digamos mi juventud, la viví en Concepción. Y mis años de aprendizaje más importantes fueron en la ciudad de la lluvia, del viento, del frío y en esos años de la dictadura. Mi primera conexión con los libros en realidad no fue con los libros mismos. Creo que no necesariamente la conexión con los libros tendría que partir con el objeto del libro, no tanto tal, sino que con el lenguaje, con el discurso, con las historias, con los poemas, con lo que contienen los libros. Porque mi primera experiencia con la lectura, porque por ahí parte, fue con los cómics, que estoy hablando de los años 60, ese tiempo se llamaban historietas. Fundamentalmente tres que me gustaban mucho. El Dr. Mortis, que era chilena, El Monje Loco, que era una historieta mexicana, y otra que también era de terror, como los que lo conocerán y su nombre lo dice, y Vidas Ejemplares, que eran hagiografías de santos, y que eran tan terroríficas como las historias que se narraban en el Dr. Mortis. Y posteriormente fue a través del cine, en el Teatro Nacional y el Teatro La Serena, que se llamaban teatro en ese tiempo, también serenenses. Y daban rotativos continuados, de 5 películas, muchas mexicanas, comedias, western, películas de terror, y ahí yo me quedé, porque siempre me ha gustado mucho la representación gótica o lo gótico. Y bueno, posteriormente ya mi primer contacto con los libros fue a través de un tío abuelo, socialista y masón, que vivía o iba de vez en cuando a mi casa de la infancia, que queda en Colón, aunque parezca inverosímil, número 666. Ahí está todavía la casa de la calle Colón, donde viví mi infancia, ¿no? Y este tío abuelo dejaba los libros porque era un gran lector, era abogado, dejaba los libros que ya había leído en una bodega. Entonces yo iba a esa bodega ya habiendo leído estos revistas de historietas que te contaba, y habiendo tenido el impacto que había recibido a través del cine, con la historia de terror, y empecé a buscar, uno va eligiendo. Y encontré un libro que me marcó mucho y que me sigue marcando, y creo que me seguirá marcando, que eran las historias extraordinarias de Edgar Allan Poe. También me gustó mucho Julio Verne, sobre todo 20.000 leguas de viaje submarino, Viaje al centro de la Tierra y Los hijos del Capitán Grant, que parte transcurre en Chile. Y yo creo que la literatura es un acto, primero, totalmente solitario. Como dice Octavio Paz, el escritor escribe y produce sus textos desde la soledad más absoluta, pero fundamentalmente para dar un salto desde la soledad. Él no dice hacer la comunicación, dice una palabra más bonita, ¿no? Y más profunda y más significativa, que es la comunión, desde la soledad a la comunión. En forma más sistemática, digamos, comencé a escribir en la universidad, aunque escribía antes, en el colegio, digamos, en el liceo, me iba bien, digamos, en la escritura, y eso porque me gustaba. También mi mamá era una gran lectora y ella era una amante de toda la narrativa del boom. Cortázar, García Márquez, Mario Vargas Llosa, en ese tiempo cuando escribía buenas novelas. Entonces, también con mi mamá hubo una suerte de conocimiento de la literatura. Porque finalmente mi mamá tampoco me entregaba los libros, los dejaba ahí. Y cuando vi que me gustaban, me empezó a regalar libros. Entonces ya cuando entré a la universidad, uno empieza a conocer personas que también, o compañeros, ¿no?, de universidad y también de ideales, porque yo entré a la universidad el año 76, en plena dictadura, a la Universidad de Concepción. Entonces ya uno empieza, digamos, a juntarse con los, entre comillas, conjurados, como diría Borges, de la escritura. Y éramos pequeños grupos, porque había mucho miedo a los soplones también en ese tiempo en la universidad, y sobre todo en la Universidad de Concepción, que fue mi experiencia, ¿no? Porque la Universidad de Concepción, antes del golpe
de Estado era una universidad muy de vanguardia, donde estaban los famosos encuentros que realizó Gonzalo Rojas en los años 58, 60, si no me equivoco, y fue una universidad donde la vida, digamos, humanista, literaria, creativa y científica también, pero sobre todo la humanista, fue una de las más vanguardistas, yo diría, de todo Chile, incluso que de Santiago. Y también había una vanguardia política, que era el MIR, ¿no? Entonces, cuando yo entré a la Universidad de Concepción en el 66, era una universidad que todo aquello había sido devastado por la Junta Militar. Y lo que había allí en ese tiempo era nostalgia. Nostalgia de un pasado que era irrecuperable. Y eso es lo peor, porque la nostalgia sirve para recordar, pero no sirve para crear, no sirve para mirar hacia adelante. O sea que uno se queda parado en el pasado. Entonces yo empecé con unos amigos de la universidad a escribir. Claro, eran poemas bastante incipientes, pero también después saqué una revista que se llamaba Postdata, donde ahí una profesora nos dijo: ustedes van a hacer una revista. Pues bien, van a publicar sus poemas, sus textos, y aquí la responsabilidad es mayor, porque van a comunicárselo a otros, y ya van a tener una responsabilidad de la paternidad de esos textos, y van a tener que responder por ello, y van a tener que dar cuenta de por qué escribieron. Eso. Entonces, claro, ahí ya a mí esas palabras se me quedan dentro, y la literatura se me hizo algo más, no tan banal como ya escribamos estos poemitas, compartamos. No, estaba la responsabilidad, además en un tiempo, en un contexto muy complejo, donde a veces algo podría significar, no sé, cárcel, muerte, qué sé yo, persecución, aunque por lo menos ya en esa época nadie te perseguía por escribir. Es un poco un mito. Pero sí igual había algo de ruido y de peligro en eso. Porque finalmente uno escribía, pero y no querías hacer poesía panfletaria, pero no te podías hacer el tonto con lo que estaba ocurriendo. Bueno, es difícil elegir entre todos los libros que tú has escrito y publicado uno que sea el favorito. Porque son distintos momentos de tu vida. Son distintos momentos de esta gran metáfora que me gusta mucho del río de Heráclito, ¿no? Nunca un hombre se baña 2 veces en un mismo río, dado que el río cambia permanentemente su caudal y el hombre, cada vez que se mete en ese río, nunca es el mismo. Entonces, cada vez que yo revisito un libro, que en el fondo es un río, es otro libro. Y es otra mi experiencia y otro mi contexto. Entonces, en esas variaciones es difícil elegir uno, pero si me apuran, yo diría que Zipango, un libro que escribí en Concepción y que fue el primero, y que trata de 4 tópicos que son fundamentales. Uno que es la ciudad de Concepción, con un palimpsesto entre la ciudad real, la ciudad imaginaria y la ciudad textual. Lo otro, el erotismo, en tanto una forma, digamos, fundamental de relacionarse con el mundo. Tercero, el poder y los aspectos identitarios del ser latinoamericano, chileno y, bueno, digámoslo, tercermundista. Y desde allí enfrentarte, digamos, a un mundo cada vez más globalizado ahora, ¿no? En ese tiempo todavía no existía el concepto del día global, pero no al nivel extremo en que lo estamos viviendo ahora. Y mantener tu identidad, digamos, dentro de esa globalización a veces inmisericordia, peligrosa y conflictiva. De Memoria del Corazón, un libro que publiqué el año 2022, escrito en pandemia, pero no sobre la pandemia, un texto que se llama Cóndores. El primer cóndor se posó sobre el techo de la torre de enfrente, en el condominio donde vivíamos. Hubo un vuelo de palomas que ahí anidaban y uno que otro zorzal. Atardecía después de ese día. Cuando el segundo cóndor anidó en nuestra terraza, no traté de espantarlo. Solo cuando salí a fumar y nos quedamos mirando de ave a hombre, lo dejé en su extraño nido y entré a preparar la comida al departamento. Miré a mi mujer y le hice una seña para que asomara a la terraza y lo viera.
Mi mujer entró a la cocina donde preparaba la comida y no dijo nada. Hizo un gesto que no comprendí. No sé si era de temor o de estupefacción, o quizá de dicha, una dicha incomprensible por el extraño visitante. Yo pensé en The Raven de Poe, pero este visitante no era funesto, creo, ni de mal augurio. Si algo auguraba, no lo sé. Poco entiendo de ornitología, pero era hembra. Lo supimos días después, cuando vimos que empollaba sus huevos. Por las tardes, mi mujer salía a darle de comer nuestras sobras que el cóndor picoteaba satisfecho. A la semana siguiente, sobre el techo de las torres del condominio, seguían anidando cóndores. Podría ser como esa película de Hitchcock, pero cada vez que salíamos a la terraza, el cóndor movía la cabeza de derecha a izquierda y aleteaba quedo y nos miraba como con gratitud. Al poco rato, los huevos rompieron y los polluelos comenzaron a picotear las plantas y a comer de nuestras palmas. Finalmente, se fueron las palomas venenosas y los zorzales que cantaban el amanecer en primavera, porque además los cóndores comenzaron a llegar por abril, el mes de T.S. Eliot, y no había crueldad, no había miedo entre nosotros, y Los Cóndores no era una película de Hitchcock, era una convivencia insospechada. Cuando los cóndores terminaron anidando en el living de nuestro departamento, fuimos una extraña familia, yo, mi mujer y los cóndores. Y sentimos que una forma de equilibrio inusual se establecía. No nos importaba limpiar sus fecas blancas de la alfombra, ni darles de nuestra comida con las palmas. Y fuimos creando un lenguaje común. Y de Los Siete Náufragos, que es una reedición de este año, del año pasado, de fines del 2023, hecha por el poeta y editor Juan Carlos Villavicencio, en Descontexto Editores, de un libro que yo ya había publicado, pero me había dejado desconforme, que se llamaba también Los Siete Náufragos, pero que no tenía 7 náufragos y faltaba yo como uno de los náufragos. De allí voy a leer un texto que se llama El Fantomas. Le decían el Fanta, le decían el Fantasma, le decían el Fantomas. Había trabajado en una carnicería de Chiboyante. Sabía separar las partes de los cuerpos. Sabía los puntos más húmedos y morados de los cuerpos. Ahora era el señor de Res. Había combatido junto a la Santa, por la fe. Cuando su figura permanecía tras la potente luz del foco, crecía como un halo inclemente y se adelgazaba amenazador como un lúgubre personaje de un filme expresionista. Todo un Nosferatu en el pueblo y después en la ciudad. Ese día lo dedicó por completo a una niña desaparecida de lo que da de los baldíos que rodeaban la población La Libertad. Una niña como tantas, temblorosa, gimiente, sin odio, como perrita asustada, sin comprender nada de su destino. Yo soy el monje Antonín, le susurró el Fantomas a la niña al oído. ¿Recuerdas, Justín? Mientras le dejaba caer una gota de saliva como un arito de rocío o un maremoto en sus lóbulos.